Quiero saber, Azucena, es con qué cinismo se viene a esta mesa, perdón, pero del PRIAN, de los gobiernos panistas, de los gobiernos priistas, hablar de que la gente se muere en los hospitales. Sí, perdón, muere, entonces sus Marilyn. gobiernos eso no sucedía. Sí, ahora sucedía. resulta pero ahora se que mueren traen más, lamentablemente. No, esos son los datos que ustedes siempre traen. Ustedes no, siempre traen otros datos una que se sacan de que no funcionó, de la manga. Porque no y hay en el tema, que hospitales, lamento mucho, no hay Laura, el medicinas. tema de tu mamá, obviamente Gracias. fue en 2019. Un cáncer, perdón, pero no es de meses tampoco. Y pues habla también de toda esta mala administración que hubo previo al 2019 en el sistema de salud, que nosotros teníamos que corregir. En el 2019 ustedes gobernaban, ¿no? Llegamos a finales del 2018, hay que recordar. Por eso ya gobernaban. O sea, 2019 arrancó. Así pues, es, ¿no? arrancó el gobierno. Entonces, sí hay que dejar muy claro que en efecto estamos corrigiendo, Azucena, décadas de malos gobiernos, de malos manejos, de corrupción, y que la gente lo sabe, y lo que más les duele, pues es justamente la aprobación que tiene la presidenta de México a escasos 100 días de gobierno. Vuelven a poner en su lugar a la diputada panista Kenia López Rabadán en este debate en vivo en la mesa de Azucena Uresti. Ahí la diputada presente Merilín Gómez de Morena pues vuelve a mencionarle que ahora sí están muy preocupados por los temas de salud, el desabasto de medicamentos, cuando antes en estos gobiernos prianistas pues derivó en el problema en el que estamos ahora. Pregoneros, vamos a escucharlo, pues cómo van a tener calidad moral, ética, política, autoridad de ningún tipo, mis estimados pregoneros, porque pues les daban a los enfermos con cáncer, pues prácticamente les daban agua destilada, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Vamos a escucharlo. De esto sí no se quejaba nunca Kenia López Rabadán. Ahora con esta compra de medicamentos masiva y atendiendo el problema, nuestra presidenta simple y sencillamente pues viene esta oposición a querer sacar para su bolsillo. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Así callaron a Kenia López Rabadán. Hicieron 12 años de panismo y décadas del prismo, pues no es una cosa sencilla. Lo que se ha hecho en 100 días pareciera que es el trabajo de estrategia de 100 años, así que sí. Y ayer hizo un anuncio muy importante la presidenta de esta compra de medicamentos, 5,000 millones de medicamentos, y garantiza el abasto de medicinas en las próximas semanas. Entonces es un buen inicio después de esto que presumimos como 100 años de gobierno. Y un reconocimiento 100 días. Finalmente que no había medicamentos, ¿no? Sí, fue un reconocimiento en efecto de que sí era una deuda que teníamos pendiente, como era también el tema de seguridad. Sí Mejorar, lo tenían pendiente. Pendiente, no como una deuda que haya dejado el presidente, pero sí, lo tenemos que decir, la estadística se llegó a un punto, iba hacia arriba, eso lo hemos dicho muchas veces y está con números comprobables, y de repente empezó a bajar. Llevamos todavía en el tema de violencia una tendencia a la baja, y en el de medicamentos sí era un desastre, ¿no? Sí, pero también hablamos de décadas también de corrupción que había detrás de la compra de medicamentos, de la distribución y toda la estrategia que hay ahora para el abastecimiento y mejora sin intermediarios en la compra de medicamentos. Kenia. A ver, sin lugar a dudas, hay un colapso en el sistema de salud y se tiene que aceptar. Y por supuesto que es una herencia del gobierno anterior, porque ya hablar pues como que de Echeverría me parece un poquito ridículo. La realidad es que el sistema de salud en la administración de López Obrador fue pésimo. Todos sabemos hoy que hay miles de millones de pesos de deuda a la industria farmacéutica porque se compraron mal, se compraron tarde y no se distribuyeron los medicamentos. Y eso en estricto sentido lo que genera es muertes para las personas que están esperando probablemente una quimioterapia o que están esperando algún tipo de medicina que el sistema de salud les debió de proveer y no tuvieron. ¿Qué dice? Claramente es una aceptación del fracaso anterior y ojalá y funcione, porque nosotros en el PAN hemos dicho, queremos que haya un sistema de salud público que le permita a las y los mexicanos que pagan impuestos y que lamentablemente se enferman, poder tener un hospital de calidad, que hoy no se tiene, poder tener un hospital en donde no te mueras o en el quirófano o en el elevador, como sucedió. No, o esperando la cita, olvídate. O sin citas, estas que son larguísimas, de meses para dar. Yo estoy impresionada en cómo hay muchísima gente del régimen
Pues claro, porque van a hospitales de alta especialidad, hospitales carísimos en México o en Estados Unidos, se transportan en helicópteros, viven en el privilegio y no se dan cuenta de la realidad que hoy están viviendo millones de mexicanos. Laura Ballesteros, parece que hay un plan, una intención de resarcir el daño. Bueno, no se puede, pues los muertos no reviven, los enfermos están retrasados en sus tratamientos, pero de hacer las cosas mejor. Pues sí, pero a tus familiares ya nadie te los regresa, ¿no? Yo sí tengo una historia muy personal que contar acá. Mi madre enfermó de cáncer hace unos años, en el 2019, y no había quimioterapia para atender el cáncer que ella tenía en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella fue médico del IMSS toda su vida, derechohabiente, y siempre se atendió en el Seguro Social, y decidió atenderse en el Centro Médico Siglo XXI. No hubo la quimio que necesitaba, le dieron otra que era tremendamente agresiva, y mi mamá murió en 2 meses. Esto lo viven miles de familias mexicanas en todo el país. Se ha hablado mucho también de los niños que están enfermos de cáncer, que también es una de las preocupaciones más grandes que tiene Movimiento Ciudadano. Aquí no hay politiquería que quepa. Nos estamos hablando de nuestros familiares, de la gente más querida, nuestra gente más cercana. Estamos hablando además de las futuras generaciones cuando hablamos de la niñez. Nosotros en Nuevo León y en Jalisco hemos hecho una batalla frontal contra el cáncer, por ejemplo, y tenemos garantizado que las niñeces puedan tener atendido su cáncer sin importar qué, sin importar incluso las negligencias del gobierno federal en turno. Y si bien es cierto, la corrupción, y en esto coincido con Marilyn, la diputada Marilyn, la corrupción de la vieja política nos ha llevado a tener una desconfianza con el abastecimiento, pues no se ha hecho bien, ni se ha hecho mejor, y tampoco se ha batido la corrupción. Estaba revisando los datos de últimos días, como con las compras de Birmex, el 39% de los medicamentos apenas se cumplió, es decir, del 100% que se ordenó, solo se surtió el 39%, entre ellos acitromicina y insulina. No va a haber ni morfina para el uso de las personas. Quisiera solo concluir diciendo que esto no solamente le causa dolor a las familias mexicanas en sus corazones, sino también en sus bolsillos, porque lo que está pasando es que Morena, sin querer, queriendo, con intención de causa, está privatizando la salud pública. ¿Por qué? Porque las transferencias económicas que les están dando, que no se están que no se están reflejando en el fortalecimiento de las instituciones públicas de salud, pues la gente lo que está haciendo es yéndose a los médicos privados. Claro, o a los consultorios en las farmacias, etcétera. Marilyn, creo que pues sí es un desastre lo que se hizo con el tema de salud. No sé si Peñas y Calderón o... Claro que fue un desastre, Azucena, pero mira, sí, claro que sí fue Peña y Calderón, y lo tenemos que decir. Ayer la doctora Claudia Sheinbaum pues ya omitía este tema de la megafarmacia. Dime tú cómo explicamos este tema de la megafarmacia. Yo lo que quiero saber, Azucena, es con qué cinismo se viene a esta mesa, perdón, pero del PRIAN, de los gobiernos panistas, de los gobiernos priistas, hablar de que la gente se muere en los hospitales. Pues perdón, entonces en sus gobiernos eso no sucedía. Sí, ahora resulta pero ahora que traen más, lamentablemente. No, esos son los datos que ustedes siempre traen. Ustedes siempre traen otros datos que se sacan de que no funcionó, de la manga. Porque no y hay en el tema, que lamento mucho, no Laura, el tema de tu mamá, obviamente fue en 2019. Un cáncer, perdón, pero no es de meses tampoco. Y pues habla también de toda esta mala administración que hubo previo al 2019 en el sistema de salud, que nosotros teníamos que corregir. En el 2019 ustedes gobernaban, ¿no? Llegamos a finales del 2018, hay que recordar. Por eso ya gobernaban. O sea, 2019 arrancó. Así pues, es, ¿no? Arrancó el gobierno. Entonces, sí hay que dejar muy claro que en efecto estamos corrigiendo, Azucena, décadas de malos gobiernos, de malos manejos, de corrupción, y que la gente lo sabe, y lo que más les duele, pues es justamente la aprobación que tiene la presidenta de México a escasos 100 días de gobierno por casi el 80% de aprobación. ¿Cómo se explican eso, Kenia? No, a ver, hay que ser realistas. Yo recuerdo perfectamente hace 6 años, justamente en el primer año del presidente López Obrador, había encuestas que lo ponían en 88 puntos de popularidad. Sí, sí. O sea, no, sigue, o sea, no perdió la popularidad nunca. No en 80 que tiene hoy Claudia. O sea, López Obrador tenía... Sí, bueno, estaba más o menos 88, en los 80, ¿no? Yo recuerdo perfecto, a ver, siendo oposición para mí, como quiera es un montón. Pues. Es muchísimo. Ajá. Y con ese 88% de, digamos, de popularidad de López Obrador, pues nada más llegó con el 54% de los votos. No, pues nada más tuvimos 36 millones de votos que nos refrendaron esa aprobación en las urnas. Lo que demuestra claramente es que, bueno, pues es el primer año y la gente, muchísima gente tiene esperanza. Claro, oye, a ver, no hay medicinas. Es el primer año de una continuación, de una profunda transformación. O sea, si todo estuvo tan mal el gobierno pasado, ¿cómo se explican que Claudia Sheinbaum
tenga 80% de aceptación? Porque, entre otras cosas, estos gobiernos populistas, además de mentir de manera sistemática, pues lo que han encontrado es una redistribución a propósito de los programas sociales que yo estoy de acuerdo, yo comparto. Pero en que eso haya es decirle programas a la sociales, población y a la pero gente que por nos está supuesto escuchando que es no tonta, necesariamente, y no son tontos los no mexicanos. necesariamente están haciendo una buena administración pública. Y me explico. En términos de seguridad, este es el peor sexenio y El eso pasado. que apenas Ah, este. y eso que apenas lleva